Amén. Sí, amén es como que no desayunaron, no oí muy bien. Amén. Así es, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ustedes saben que estamos hablando de una serie matrimonial. La semana pasada, si no vino o no lo pudo ver por YouTube, yo les recomiendo que por favor lo vea para que usted entienda. Estamos hablando en 1 Corintios capítulo 7. Estamos hablando de el matrimonio, serie matrimonial. Es una serie matrimonial, esta es la parte número 2 y hoy vamos a hablar bajo el tema la sexualidad en el matrimonio. ¿Okay? Pero primeramente quisiera saludar a todas las personas que nos miran por las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero también extender un saludo y dar gracias también a aquellas personas que nos apoyan, también no solamente con sus oraciones, pero también financieramente. Dios les bendiga grandemente y gracias por apoyarnos. Muchos de ustedes no están aquí, pero siempre están mirándonos en el canal y también apoyándonos de esas dos maneras. También si tú también te quieres unir y te gustaría también apoyarnos, toda la información va a estar ahí abajo. En cada video vamos a poner toda la información. Nos pueden apoyar también con cheque. Pueden mandar un cheque a la dirección de aquí de la iglesia y también electrónicamente pueden ofrendar y que Dios les bendiga. Muchas gracias por orar y por bendecir también este ministerio. Amén. Entonces vamos a estar hablando de la sexualidad en el matrimonio. Entonces no vamos a ser bien profundos con esto porque el tiempo no nos da, pero vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios y van a ver algunos principios que van a servirles en su matrimonio. Entonces es importante, tome nota, es importante que tome nota y vea todo en la palabra de Dios. Aquí en la pantalla ustedes van a ver los versículos bíblicos, no todos, pero casi todos van a estar puestos allí para el beneficio de cada uno de ustedes. Entonces, más adelante hablaremos un poco más profundo en algún taller de matrimonio. Si de repente usted necesita alguna consejería, puede sacar cita llamando a el número de la iglesia. Entonces también puede hacer eso y podemos también ayudarle. Amén. Recuerde que nosotros no, quiero corregir eso, no damos consejería, sino guianza pastoral. Quiere decir que la consejería de nosotros, como nosotros aconsejamos, es por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, es guianza pastoral, no consejería, guianza pastoral. Eso es bueno que estemos claros, porque aquí en los Estados Unidos, si uno quiere dar consejería de esa secular, necesita una licencia para eso y nosotros no la necesitamos porque nosotros usamos la palabra de Dios. Entonces, así de esa manera que nosotros damos la consejería. Ok, hermanos, entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que sepan también los hermanos que nos miran por las redes sociales, amigos y hermanos, que ya el servicio está andando hace rato y siempre lo que grabamos es la predicación. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 3 al 5. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales del marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos
que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones para recibirla y que seamos transformados. Y lo que no sea tuyo, tú lo quites hoy y podamos crecer en el conocimiento tuyo y tener matrimonios saludables que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Hermanos, la mayoría de los cristianos, pongan mucha atención, vemos el sexo como algo pecaminoso dentro del matrimonio. Eso es lo que yo me he dado cuenta con el tiempo. Vemos el sexo dentro del matrimonio como algo pecaminoso. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida pasada. Cuando nosotros no éramos cristianos, tiene que ver mucho eso, el pasado que nosotros traemos, a pesar de que la palabra del Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, todavía arrastramos algunas cosas del pasado que no debería ser, porque el Señor nos ha hecho libres. Pero a veces el enemigo juega con nuestros pensamientos y estamos arrastrando cosas que son del pasado. Cosas como, por ejemplo, muchos de nosotros fuimos en el pasado violados, maltratados, otros estuvimos atados a la pornografía por muchos años, a la homosexualidad, al concubinato, a la fornicación, al adulterio y a otros muchos pecados más que han deformado la bendición del sexo. Porque el sexo es una bendición que es dada por Dios. Entonces, cuando venimos al Señor, el Señor nos salva y nos transforma. Muchos de nosotros ya hemos estado casados, pero otros nos casamos. Vemos las relaciones sexuales como algo malo ante los ojos de Dios, lo cual es todo lo contrario. Porque vuelvo y repito, el sexo lo creó Dios. Es más, hermanos, ¿sabían ustedes que así como las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecaminosas, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son obligatorias? ¿Sabían ustedes eso? Muchos me dirán, no, pastor, pero es que mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Lo que me da la gana yo hago con mi cuerpo. Pero dentro del matrimonio, el Señor nos dice que cuando usted se casa, su cuerpo le pertenece a su cónyuge, no a usted. Usted le dio el permiso, le dio la autoridad a esa persona amada. Entonces usted no tiene autoridad de su cuerpo, sino su cónyuge. Claro está, esto es dentro de un marco de amor, de comprensión, no de una dictadura, sino es dentro de ese marco de comprensión, de amor, ¿okay? Dentro de ese marco, y no es una dictadura como muchos. No es que van a decir, no, ya, ahora el pastor mira lo que dijo, tu cuerpo me pertenece, ahora tú tienes que obedecerme y cuando yo quiera. No es así. Es dentro del amor, de la comprensión, de esa libertad mutua donde la persona se siente cómoda con esa persona amada, que se entrega a esa persona porque la ama. ¿Ve la diferencia? Así que, hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a descubrir lo que quiso decir Jesús acerca del sexo dentro del matrimonio. Como decía, las relaciones sexuales en el matrimonio son obligatorias.
el versículo 3 y 4, que ya leímos, dice, el esposo, escuche muy bien, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Fíjese que la palabra dice debe, es un deber. Debe hacerlo. Si está bien, saludable y todo, no hay preocupación, debe hacerlo, es un deber. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Lo mismo, es un deber. La esposa le da la autoridad, fíjese que dice, la autoridad cuando se casa. Usted dice aquí en el altar, dice, sí, acepto. Entonces ya usted se comprometió. Pero no solamente en eso, sino en todas las cosas. Pero en eso, hablando lo que nos enseña la palabra hoy. Le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Fíjense ustedes, hermanos, que abstenerse de tener relaciones sexuales con su cónyuge, esa era la práctica de algunos en la iglesia de Corintio. Algunos de ellos pensaban que abstenerse de tener relaciones era superior y era más santo. La persona que hacía eso era más santo, aún estando casados. Lo cual es totalmente erróneo, con lo cual era totalmente erróneo. Algunos de ellos ya no tenían relaciones con sus esposos, ni sus esposos con sus esposas, porque ellos creían que era de esa manera, ellos se guardaban y ellos eran más santos, lo cual, vuelvo y repito, es totalmente errado. Y esta era la creencia, y esta creencia, hermanos, estaba muy lejos de la realidad y del propósito de Dios para los casados. Por otro lado, esta práctica era más común entre aquellas personas que el Señor salvaba, pero salvaba a uno de los dos. Salvaba al esposo o salvaba a la esposa, pero al otro no, al otro cónyuge no. Entonces, era un problema y ellos no querían estar. No, porque no es cristiano. Pero entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, corrige este error y les dice, número 1, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son obligatorias. Versículos 3 y 4 que ya leímos. Claro está, siempre y cuando sean de una manera sana y que los cónyuges estén saludables para el acto íntimo, ¿verdad? Para el acto íntimo. Y número 2, el apóstol Pablo les dice que si uno de los cónyuges es incrédulo, todavía debe cumplirse con el deber conyugal. Porque había parejas, vuelvo y les repito, que no querían nada, porque su esposo era un incrédulo, era un impío. Ellos no querían. Pero entonces el apóstol Pablo los corrige, 1 Corintios capítulo 7, versículos 14. Anótelo por ahí. La verdad, hermanos, en este sentido es que tanto la mujer como el hombre deben darse satisfacción sexual mutua. En este sentido, los dos son iguales. Los dos son iguales. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera sana, esto se convierte en un acto de obediencia a Dios y le damos a Él gloria. Fíjense qué tremendo. Hasta en eso también nosotros le damos gloria a Dios. Ahora, por otra parte, veamos el ayuno sexual. En el versículo 5 nos dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos, fíjense, los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo. Fíjense que dice por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Fíjense que dice que es la única manera en que debemos nosotros dejar de tener intimidad. Es para dedicarnos un tiempo a la oración. En otras palabras, es un tipo de ayuno para nosotros enfocarnos en el Señor. Pero fíjense que dice que debe hacerse en mutuo acuerdo.
No es que mi esposa se va a dedicar al Señor, pero yo no estoy de acuerdo en dedicarse en oración. No, tiene que ser en mutuo acuerdo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dios puede darnos una carga grande por un ministerio, por una persona, por algunos misioneros en otra parte del mundo, y entonces nosotros nos separamos, los dos, ambos, de acuerdo, en oración para orar ardientemente por ese ministerio o por esa persona o por esos misioneros. También, hermanos, se puede uno abstener por el luto. Hay personas que han perdido seres queridos y se sienten mal. Y uno tiene que comprender como esposo, como esposa, depende del caso, de alguno de los dos ha perdido un familiar. Y entonces apartarse en oración para que Dios nos fortalezca. Lo otro sería también por alguna enfermedad. Si estamos pasando alguna enfermedad también, tenemos que ser comprensivos y orar juntos por esa enfermedad grande que están teniendo. Pero también, hermanos, por algún pecado grave que nosotros hayamos cometido. Debemos separarnos para, no estoy hablando de separación, quiero aclarar, porque la gente después dice, no, el pastor dijo que hay que separarse si hemos cometido. No. Estoy hablando de separarse por decir un tiempo de tener intimidad juntos para dedicarse a la oración. Es lo que estoy diciendo. Para ser perdonado por Dios y volver a juntarnos en uno. No quiere decir que usted va a agarrar las maletas y se va a ir de la casa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo por el pecado grave que se ha cometido. Entonces, dejamos eso a un lado, porque eso, acuérdense que es un placer que Dios nos da, una bendición, y entonces nos dedicamos a la oración. Amén. Ahora, es importante, hermanos, saber que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son espirituales y le dan gloria a Dios. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Son espirituales y le dan gloria a Dios. El versículo 5 continúa diciendo, después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Como dije, hermanos, la semana pasada, el matrimonio es muy hermoso y es un don de Dios. Y es un llamado a la santidad y a la pureza. Si usted no lo sabía, el matrimonio es un llamado a la santidad y a la pureza, porque usted se está separando de como así en el mundo, teniendo tal vez relaciones con otras personas, a dedicarse a una sola persona en santidad y honor a Dios y en obediencia a Él. ¿Por qué? Porque es un reflejo el matrimonio. Es un reflejo de Cristo, de lo que Cristo es y su iglesia. En otras palabras, son dos cuerpos que se unen en uno para formar una unidad santa, una sola carne, como dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Es un misterio tremendo, pero es de Dios. Amén. Y es una verdad grande. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Mire lo que hizo Cristo. Entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Fíjese cómo Dios compara el matrimonio con su iglesia, a ese nivel. Imagínense, a ese nivel. Eso que casarse no es cualquier cosa. Es una entrega
a ese ser amado. Es dejar de ser de ti para ser del otro. Es buscar el beneficio, y más cuando eres cristiano. Es buscar el beneficio siempre de la otra persona. Ese es el matrimonio. El matrimonio siempre es buscar ese beneficio. Tú piensas en último de ti, en ti. Piensas primero en el otro. ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué quiere? Porque le amas. Lo pones primero. Qué hermoso es eso, ¿eh? Algunos cristianos, lamentablemente, hablando de lo que es de la bendición de la relación sexual en el matrimonio, algunos cristianos se imaginan que cuando ellos están en el acto íntimo, Dios voltea la cara. ¿Usted cree que Dios hace eso? Que cuando usted está con su pareja en ese acto santo, Dios voltea la cara. Les pregunto, ¿ustedes creen? No tienen que responderme. ¿Ustedes creen que Dios voltea la cara? Yo pienso que no, y estoy seguro que no. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El Señor nos dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en un matrimonio cristiano, tanto el hombre como la mujer son cuerpos santificados por Dios y Él mora en ellos. Ellos en Él y Él en ellos. O sea, que en el acto, está presente Dios también. Él está presente en nosotros porque Él vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿O es que usted cree que el Espíritu Santo se va? Ay, se quitaron la ropa, me voy. No es eso. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Está en nosotros, está con nosotros. No es un acto vergonzoso. Las cosas que nosotros tenemos en nuestras mentes desde hace tiempo, que venimos arrastrando eso, por eso necesitamos la palabra de Dios, lavar nuestros pensamientos en Cristo, en la palabra de Dios. Para poder tener un matrimonio, somos nuevas criaturas en Cristo. De esa manera podemos tener un matrimonio feliz, gozar de las bendiciones de Dios. Y la relación sexual dentro del matrimonio es una bendición de Dios. Ahora, que el enemigo lo haya querido deformar es otra cosa. Él ha deformado el sexo, y no solamente el sexo, la música, la educación, muchas cosas. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Debemos pararnos firmes, hermanos, y aplicar y vivir los principios de Dios. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a esta tierra con la palabra de Dios, viviéndola. La gente está cansada de muchas palabras, pero necesitamos el testimonio en todo. Estar felices y gozar de esa bendición de Dios sanamente como es, como debe ser. Ahora, es por eso, hermanos, que es terrible cuando uno de los cónyuges, alguien, el esposo o la esposa, se une sexualmente con otra persona que no sea su pareja. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque profanan el templo de Dios, el cual es santo, el cual son ustedes. ¿Qué significa la palabra profanar? Significa contaminar, corromper. Eso significa. Cuando usted se une a otra persona que no es su esposo, su esposa, usted está
profanando el templo de Dios, el cual es usted. Y es ese nivel donde lo lleva el Señor. ¿Por qué la inmoralidad sexual contamina y profana el templo de Dios? Porque la persona que se une al Señor, oiga bien, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Es un espíritu con Él. Usted está unido al Señor. Usted no es cualquier persona. Usted es pueblo de Dios. Usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier cosa. Usted es la niña de los ojos de Dios, la iglesia, parte de esa iglesia. ¿Nos vemos iguales? Tal vez, que todos los demás seres humanos, pero no somos iguales. Somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Somos nosotros los cristianos a través de la faz de la tierra. Gloria a Dios. El cristiano no se pertenece a sí mismo, le pertenece al Señor. Usted no se pertenece a sí mismo. Cuando Cristo lo salvó, lo compró a precio de sangre. ¡Wow! Eso es tremendo. A precio de sangre, lo que le costó al Señor, el sacrificio tan enorme que le costó al Señor. Salvarlo a usted no es cualquier cosa. Es algo muy grande. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. No, que el cuerpo no importa, dicen muchos. No, yo me he visto como sea, yo actúo como sea, no importa. No, hermanos. Es todo, es el alma importante, pero el cuerpo también. Porque es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Especialmente alejarnos del adulterio y de la fornicación. Porque este es el templo de Dios, no lo podemos profanar. De ahí viene que el verdadero cristiano nunca, oiga bien la palabra, nunca debe casarse con una persona incrédula. Nunca debe casarse con una persona incrédula, aún con personas que digan que son cristianos y no lo son. No porque yo soy cristiano, no. Si usted está soltero o soltera, y usted es cristiano de verdad, tráigaselo al pastor y a los líderes para que lo analicen. Denle un tiempo para ver si esa persona realmente es cristiana y le sirve a Dios. Dele tiempo al tiempo para que después usted va a sufrir. Mejor aguante un poco y mire ver si esa persona realmente es cristiana o no. Si verdaderamente le sirve a Dios de verdad. Porque después entonces vienen los problemas. Pasan las cosas. Sufre toda la familia. Ser cristiano es algo muy grande, muy alto. Somos representantes todos de Cristo aquí en la tierra. Usted sabe lo que dice la palabra, que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. No, que el pastor es el único que tiene que estar en santidad, el único que tiene que leer la Biblia. No, Señor. La Biblia no dice eso. Dice que todos somos sacerdotes del Dios vivo. Yo tengo mi oficio, pero usted también es cristiano igual que yo, lavado con la sangre de Cristo, y tiene que dar testimonio y tiene que vivir la palabra igual que yo. Estamos llamados, hermanos, a hacer eso. Entonces tenga cuidado cuando usted se va a casar con alguien. No dé ese paso. Los pastores de verdad, verdaderos, le van a decir: sí, esta persona, dele tiempo. No, pastor, yo me quiero casar con esta persona. Ok, esa persona viene a la iglesia. Bueno, viene a veces.
A veces, la Biblia la lee. Bueno, los domingos. Los domingos. Bueno, ya es una señal. Ya es una mala señal. Entonces, lo que hacemos es que vamos a orar por esa persona. Y vamos a caminar juntos hasta que entonces esa persona, Dios nos confirme que esa persona es la persona que se debe casar con usted. Pero de resto, yo he visto matrimonios que es terrible. No se apresuren. Si los dos son cristianos, amén. Pero si eso de casarse un cristiano con uno que no sea cristiano, no lo hagan nunca. Porque el Señor dice que no hagamos yugo desigual con los impíos que no conocen a Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Son dos cosas diferentes. Hay religiosos que vienen a la iglesia pero no son cristianos. Son religiosos. De esos hay mucha gente así. Pero cristiano es otra cosa. Nacidos de nuevo es otra cosa diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar para casarnos. Que sean gente de Dios, que estén dentro del pacto de gracia. Esos son los que nosotros tenemos que buscar. Amén. Ahora, hace años yo atendí un matrimonio. Fíjense lo que les voy a decir. Yo atendí un matrimonio hace años donde la esposa castigaba al esposo negándosele a tener relaciones con él, íntimas. ¿Ok? Ella lo castigaba. Te portaste mal, no me compraste lo que yo quería, no me llevaste donde yo quería, no cortaste el zacate o la grama, como le decimos nosotros. Ahora esta noche no te voy a dar nada. De esos hay muchos. Escuche bien. Este hombre sufría lo que ustedes no... y de paso ella lo culpaba y le decía, es que tú te pones a mirar mujeres. Esa es otra cosa, que era paranoica. Y entonces ella veía que él siempre estaba viendo... era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Que fallaba, bueno, tal vez fallaba. Pero imagínense, si lo tenía él, que no estaba con él. Imagínense cómo estaba ese hombre desesperado. Y un hombre joven. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer estaba haciendo? ¿Qué es lo que esta mujer estaba haciendo? Esta mujer lo que estaba haciendo, escuchen bien, era desobedecer a Dios, como hemos visto por la palabra, porque su cuerpo no le pertenece a ella, le pertenece a su marido. Ella estaba desobedeciendo a Dios y cavando un pozo de destrucción para su matrimonio. Ella estaba en desobediencia a Dios. Eso era lo que ella estaba haciendo. Y ella no puede, si es cristiana de verdad, negársela al esposo de esa manera y por esos motivos. Por castigar a alguien, lo que estaba haciendo era manipularlo. Eso es lo que ella estaba haciendo. Y por eso este hombre estaba sufriendo con esta mujer así. Entonces, eso es un gran problema. Porque el cristiano debe obedecer a Dios. No en algunas cosas, en todo. No, es que esto de la palabra, yo lo acepto y lo otro no lo acepto. No. Si tú eres cristiano, tienes que aceptar toda la palabra de Dios, como está aquí. No buscarle tus propias interpretaciones, porque la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra. No con significados como otros libros o cosas de tus pensamientos, no. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra. Entonces, si eres cristiano, debes obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Concluyo con esto, hermanos. Escuche bien. Dios es el creador del sexo. Él creó el sexo.
¿Para qué lo creó? Para la multiplicación de la raza humana, pero también para el placer de la raza humana. Pero el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, se ha encargado de torcerlo y distorsionarlo. ¿Para qué? Para avergonzarnos a nosotros y para destruirnos. No le permitamos eso al enemigo de nuestras almas. Obedezcamos a Dios en todo, hermanos, y no permitamos que destruyan las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Si eres cristiano, cristiana, en esta tarde, y nunca habías escuchado estas verdades, hermanos, yo les invito a que te arrepientas delante del Señor, que le pidas perdón, te reconcilies primeramente con Dios y después con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Si no sabías estas verdades, si eres como la señora que yo atendí y su esposo, que se le negaba y lo manipulaba, arrepiéntete de ese pecado porque estás en desobediencia a Dios. Y estás cavando un hoyo de destrucción para ti, para tu familia, para tus hijos, si los tienes. Entonces, ¿para qué te casaste? No, que yo me casé para un compañero. Ok, el esposo o la esposa es un compañero de vida. Como mi esposa es mi mejor amiga. Ella es mi todo, ¿verdad? Pero también si nos casamos es para que los dos estemos ¿qué? Juntos y gocemos de esa bendición de Dios. Es importante. Ahora, pero si no eres cristiano y tienes grandes problemas en esta área, solo Cristo puede sanar tu matrimonio. Mire, te lo digo de verdad. Solo Cristo puede sanar tu matrimonio. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados, poner la fe en Cristo. Humíllate delante de Dios y verás el cambio en tu familia. Humíllate. Lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado, pero el orgullo que nos tiene tan atados y no nos deja humillarnos delante de Dios. Por favor, no pierdas tu matrimonio por el orgullo. Yo he visto mucha gente no cede el uno al otro porque tiene orgullo en su corazón y se van a perder de lo mejor de Dios precisamente por ese orgullo. No, humíllate delante de Dios, entrega tu corazón en arrepentimiento, salva tu matrimonio. No, que ella tuvo la culpa, que yo tuve la culpa, los dos tenemos la culpa. Y necesitamos que Dios nos perdone y restaure nuestro matrimonio y nos dé un nuevo comienzo. Por nuestros hijos, por la sociedad, por la familia, por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Arrepiéntete, ven a Jesús en esta tarde y verás cómo el Señor cambia tu vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde hermosa. Dios les bendiga. Ahora vamos a tener la Santa Cena del Señor. Preparen sus corazones, preparen sus vidas, sus mentes, y vamos a tener ahorita la Santa Cena del Señor. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en este momento. Y si usted va a pedir, por favor, que la grabación, por favor, la pare. Voy a pedir en este momento, si tienes